Bienvenidos de nuevo. Hoy toca una patología que también es conocida en el ámbito neuroquirúrgico, no se considera como rara, pero sí para el resto de los pacientes puede ser, para las personas, puede ser una situación extraña. Es verdad que es difícil, un poco difícil de entender, que son los tumores que están dentro de la dura madre, pero están por fuera de la médula, dentro de la columna, y puede ser difícil. Por eso vamos a ir algo más despacio que en otras charlas explicando la situación. Entonces, para que nos hagamos una idea, vamos a hablar primero, como siempre, pues de la anatomía y la función, en este caso de la médula, después de lo que le puede ocurrir a la médula cuando estos tumores la van comprimiendo, y pasaremos ya directamente a qué tipo de tumores estamos hablando. En cuanto a la anatomía y la función de la médula, bien, tenemos la columna que tiene una misión de soportar el cuerpo, pero después de eso y de proteger dentro la médula, el sistema nervioso. Es realmente una estructura prodigiosa y que cumple esas dos misiones. No sostiene, pero por otro lado se mueve, y esa misión de proteger el sistema nervioso. Bien, la médula, por otro lado, si ya nos vamos, tiene varias partes. En el centro tiene las neuronas y vuelve a haber una serie de denominaciones desde antiguo que son, digamos, visibles, porque a esa zona se le llama astas, por la forma que tiene. Y después, por fuera, que está lo que llama la sustancia blanca, van cordones, son como cordones de fibra, que ahora veremos qué es lo que conduce. Y saliendo de las astas anteriores, que son más anchas, sale la parte motora, son las neuronas motoras, y la parte posterior, que es la parte sensitiva, recibe del nervio de las raíces, recibe la información sensitiva de las diferentes zonas del cuerpo. Y también habría que pararse que esas raíces, que se llaman, que son lo que sale de la médula o entra, hay una parte que hemos dicho posterior, que es la sensibilidad, va a entrar por aquí y sube hacia arriba, hacia el sistema nervioso. Y después el sistema nervioso de arriba, el encéfalo, pasa por las astas posteriores, que hay otras neuronas, y de ahí da las órdenes para movernos. Entonces, esas raíces en conjunto, cuando salen, y antes de formar los nervios, van a tener como tres tipos de fibras diferentes. Una fibra que son el dolor, que tienen, todo esto son prolongaciones de neuronas. Entonces, una de ellas, esas prolongaciones, las del dolor, no tienen apenas como cables de la luz, ¿no? Son fibras que tienen cobre, pero están rodeadas de plástico para que digamos, la corriente no haya interferencias. El dolor, las fibras del dolor están muy poco protegidas por unas células, llaman células de Schwann, que tienen grasa. Y las del dolor no tienen esa protección, las de la sensibilidad sí tienen algo de más grasa alrededor, y el de la fuerza, para los músculos, controlar los músculos, tiene mucho más. Es decir, en la realidad las fibras del dolor son muy débiles, a cualquier impulso, a cualquier fuerza van a responder, y por eso lo primero que va a sentir el paciente es dolor. Si comprime más a ese nervio o a esa raíz, le comprime más el tumor, va a empezar a alterarse la sensibilidad, a tener una sensación de calambre o tener falta de sensibilidad, etc. Y si comprime aún más, ya se va a perder fuerza. Bien, entonces dentro de esos cordones o de esas grandes vías que van por la médula, hay tres fundamentalmente, hay más, pero hay tres. Una que entra, que es la sensibilidad que está entrando por las astas posteriores, hacen conexión con unas neuronas que hay ahí, y esas neuronas mandan información al cerebro, al encéfalo. Es la vía que se llama espinotalámica y que va por aquí, por la parte más anterior, sube y llega a la corteza cerebral para hacemos consciente la sensibilidad
en cuanto a temperatura, en cuanto al dolor, en cuanto al tacto grosero y la presión. Tenemos después otra que conecta con las neuronas que hay en la alta posterior y de ahí sube otro cordón que está en la parte posterior de la médula y que sube también al encéfalo y va en ese sentido al lado contrario. Y este ya tiene el tacto discriminativo fino y también recibe información, por ejemplo, de las articulaciones y por eso sabemos nosotros, aunque cerramos los ojos, como tenemos los dedos de los pies, por ejemplo. Bien. Y hay otra que es lo contrario, que es la parte motora, que viene desde el encéfalo hacia abajo, que se denomina vía piramidal o la vía córtico-espinal, vía piramidal porque viene de las neuronas que tienen forma de pirámide, que están arriba en el cerebro y que son las que mandan las órdenes de ejecución de un acto voluntario. Y eso va por esa vía, también cruza y va a las altas anteriores y de ahí las neuronas después van a conectar con los músculos y se mueve de forma consciente. Bien. Todas esas tres fibras o esos tres cordones, cuando van y viajan, por la forma que tienen, claro, tienen que viajar de arriba a abajo y ir saliendo hacia las neuronas del astas y después salir a la raíz o al revés, o entran por las raíces y tienen que subir. La situación, lo que es importante para entender la clínica y cómo va, es que la situación es curiosa, pero es por la forma de tener que entrar y compatibilizar la cercanía con estas neuronas. Y es que en todos los cordones, la parte más posterior van las fibras que vienen o que van a ir a la parte más inferior del cuerpo, mientras que la parte más interna es la que si es motora, va a ir a la parte más alta, a la zona cervical, y si es sensitiva, pues va a venir de arriba. Es decir, que la parte más externa es la parte más inferior del cuerpo, la parte más interna de esos cordones es la parte más superior del cuerpo. Eso es importante porque si yo comprimo aquí, lo que va primero a afectarse es la fuerza, pero de abajo, no del sitio donde se está comprimiendo, hasta que no se llegue aquí. Ya lo veremos. De todas formas, también en la médula está el control abajo, en el cono medular, al final de la médula, está el control de los esfínteres. Y de manera que al principio pues, puede haber urgencia urinaria, por ejemplo, después al final hay retención, incluso se orina por rebosamiento, porque no puede orinar o hay estreñimiento. Y después está también la función sexual, que está aquí en la parte final y que también controla esa actividad. Entonces, ya entendiendo un poco la anatomía, a grosso modo, veamos qué ocurre cuando un tumor le empieza a comprimir la médula, como puede ser este caso. Viene de fuera y está comprimiendo desde fuera. Hay una primera fase, porque este es el síndrome de compresión medular que describió ya hace un siglo, por ejemplo, y habla de que hay una primera fase radicular, es decir, lo primero que va a haber es en la zona de la raíz, porque a lo mejor el tumor está en la misma raíz, o porque comprime la entrada de esos nervios, la primera va a haber una compresión precoz, una fase radicular donde el paciente, ya desde el inicio del problema, el paciente tiene dolor. Si tiene dolor, es el sitio donde el tumor está empezando a comprimir. Esa fase radicular, como hemos dicho ya, primero va a doler, después va a perder la sensibilidad y después va a perder la fuerza, según esté el tumor creciendo. Y esa compresión pues, puede ser de una raíz o de varias y puede ser reversible al principio o acaba siendo irreversible. O la sección puede ser completa o incompleta, pero eso ya son detalles que no nos interesan. Después, en un caso de que el tumor siga creciendo, como es este caso, y ya comprima la médula, entonces va a haber una compresión más acentuada que se va a traducir en un síndrome que después veremos que es el de Brown-Sequard, que es como si la médula se seccionara funcionalmente la mitad de la médula. Se llama síndrome de hemisección medular. Pero si al final sigue comprimiendo el tumor tanto a la médula contra el hueso que está dentro
contra el hueso de las vértebras, pues la médula está dentro, es decir, no tiene posibilidad de expansión, pues al final va a hacer una compresión completa, una lesión realmente como si fuera una lesión transversa y que llega a ser irreversible de parte de la médula o de toda la médula, depende ya de la evolución. Entonces, desde el punto de vista ya de fisiopatología, siguiendo ahí, pues nosotros lo que no vamos a profundizar en esto, pero el médico pues tiene que intentar comprender el origen de la lesión, de acuerdo con eso, pues dar una manifestación u otra, si es un tumor benigno o maligno, una infección, etcétera, qué capacidad tiene el organismo de adaptarse a eso y si hay una afectación vascular. Es decir, hay muchas cosas que se tienen que poner en marcha dentro de la, digamos, de la cabeza del médico ante una situación para explicar y acabar de comprender el problema que tiene el paciente. Entonces, desde ese punto de vista y mirando atrás, pero ya yendo hacia adelante a la situación real, pues volvemos otra vez a que hay un primer estadio de fase radicular donde la persona empieza con dolor, después empieza a perder sensibilidad, hay alteraciones musculares e incluso en la naturaleza, parece mentira, pero el tumor creciendo, la naturaleza, por tal de que el sistema nervioso no se vea comprimido, incluso va cediendo y el hueso va desapareciendo y el hueso va dejando sitio. Es una cosa curiosa, pero en orden a, como pasa aquí, si el tumor va creciendo, por el agujero de construcción donde sale la raíz, se puede acabar viendo en la radiografía cómo está más grande para dejar sitio. En un segundo estadio, donde ya hay una afectación de la médula, es cuando aparece ese síndrome de hemisección medular de Brown-Séquard, que hacía, en el siglo XIX, hacía experiencias con animales de lo que suponía hacer una hemisección medular. Es decir, que deja de funcionar, pero curiosamente, como esas vías que hemos visto, que los cordones posteriores, la médula empieza y sube la sensibilidad y no se cruzan, pero ese haz espinotalámico sí se va cruzando a medida que entra y entra por el lado derecho y sube por el lado izquierdo la sensibilidad hacia arriba. Y la haz piramidal también desde la médula del tronco tampoco se cruza. Pero ese tipo de cruce y ese tipo de comportamiento hace esto, que esa síndrome de hemisección medular lo que va a hacer es que la persona va a perder fuerza del mismo lado, por debajo de donde esté la lesión. Va a perder sensibilidad de ese dolor y temperatura por el lado contrario, porque esa vía espinotalámica se está cruzando. Es decir, si un tumor está aquí, va a perder de ahí para abajo, va a perder la sensibilidad al calor y la temperatura, pero va a tener otro tipo de afectación de la sensibilidad de los cordones posteriores que no se cruzan en la médula por el mismo lado de la lesión. Es un problema complejo y es un problema de los médicos, pero lo explico porque cualquier persona pueda entender esta complejidad. El resultado final es si acaba comprimiendo la médula por completo en ese estadio, hay una interrupción ya irreversible, o bien de la médula o bien abajo, que está lo que se denomina la cola de caballo, que es ya la unión de todas las raíces que ya vienen desde la médula, que está a nivel lumbar. Y eso pues también puede ser incompleto y va a ser irreversible, o puede ser totalmente completa ya en el estadio final. Y ese estadio final significa que la persona, por debajo de la lesión, hacia abajo, no va a sentir nada, tiene anestesia, no va a mover nada y tiene un déficit de movimiento que puede ser espástica, es decir, está contraído cuando es la médula, o si son esas raíces que ya están a nivel lumbar de la cola de caballo, puede ser que la paresia o la parálisis sea flácida, no está contraído continuamente. Hay una afectación de los esfínteres, en general con retención urinaria y estreñimiento pertinaz, y después también incluso hay alteraciones tróficas de la piel por afectación del simpático, etc. El diagnóstico de estas lesiones, bueno, pues ya esa clínica ya la estamos viendo que cursa de una forma implacable, pero compleja, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista de médico ante el paciente, en que puedan empezar a notar ese dolor, por ejemplo, y un déficit de sensibilidad en un lado, en una pierna, y haya una especie de disociación, ¿no? Si siente mal la pierna y mueve mal la otra pierna. Y entonces hay que poner el foco que ahí está pasando algo, hay que intentar localizar el nivel, porque si no se saben las cosas bien, puede uno decir, bueno, como tiene algo de pérdida de fuerza y puede uno, digamos, entre comillas, apuntar una resonancia a nivel lumbar y el problema está mucho más arriba. Entonces decimos que el enfermo no tiene nada porque la resonancia ha sido normal. Eso sí es uno de las relativamente frecuente que pueda pasar eso. Entonces tenemos que saber localizar el tumor para pedir las pruebas pertinentes y después dentro de esas pruebas tenemos que saber que el tumor está por fuera de la dura madre, está lo que vamos a tratar ahora entre la dura madre y la médula, o como ya hemos visto en otra charla, puede ser intramedular. Y después también, desde el punto de vista de diagnóstico, es muy importante que hagamos un correcto diagnóstico en cuanto a qué le va a pasar al enfermo por el tipo de lesión que tiene, qué pronóstico tiene, si eso va a ir deprisa, rápido o va a ir lento, o lentamente progresivo. Entonces, la cantidad de pruebas que se hacen en este tipo de tumores es extraordinariamente grande, mucho mayor que a lo mejor que en otras pruebas. Es decir, la radiografía, el TAC, la resonancia, arteriografía algunas veces, electromiogramas potenciales evocados para ver cómo funciona la médula, incluso algunas veces se puede hacer o se necesita punción lumbar y gammagrafía ósea, es decir, tenemos, pero hoy día felizmente tenemos una cantidad de recursos diagnósticos enorme. Siempre, de todas formas, siempre la resonancia es la que nos va a acabar de dar siempre la imagen más real y más perfecta de donde estamos tratando el problema, que es lo que es. Y en cuanto ya llegando a esto, ya por último, ¿qué tipos de tumores estamos hablando? Es decir, ¿qué pasa entre la dura madre y la médula? Por lo primero, los tumores, hay dos muy frecuentes dentro de este conjunto. Son el neurinoma, que son tumores que crecen en la misma raíz de que hemos hablado de la médula. Entonces está entre la tercera década de la vida, tercera y sexta década de la vida, y que tienen la característica que como crecen en un nervio o en una raíz, va a dar dolor que se irradia por esa zona. Y ese es el nivel donde tenemos que, digamos, solicitar la resonancia, porque es donde va a estar el tumor. Hay veces que podemos ver que ese agujero de conjunción que hemos hablado, pues que aumenta en una radiografía simple, ¿no? Y es muy característico que sean tumores que se llaman el reloj de arena, es decir, hay una parte que está dentro del canal y que bloquea o que comprime la médula y una parte que se sale fuera. El otro frecuente es el meningioma, que tiene la característica de que hay el predominio de mujeres y que no duele. Y ese es el que nos lleva a la trampa, porque no duele y la persona empieza a perder, por ejemplo, fuerza y sensibilidad en las piernas. Entonces le pedimos la columna lumbar, porque siempre tenemos lumbalgia tal vez, y resulta que hay un tumor que está a lo mejor en región cervical. Eso es lo que hay que saber para diagnosticar correctamente. Pero duele mucho menos que pueda doler. Si tiene de todas formas y se queja o tiene molestias en un determinado sitio más alto, tenemos que ver ese sitio y saber qué puede pasarnos eso. En caso de duda, hoy día hacer también una resonancia de todo el eje espinal es facilísimo. Y hay algunos tumores más raros que están en el filum terminale, que es una especie de hilo fibroso que sale el final de la médula del cono, el cono tendría esto y termina y se fija al sacro. Y ahí algunas veces pues se generan ependimomas fundamentalmente, o en la parte final, en esta parte lumbar, a nivel de la cola de caballo, pues puede haber un ependimoma diseminado que ocupe toda esa zona. Son mucho más raros. Y por supuesto pues puede haber también tumores malignos. Primero porque puede haber siembras, que se llaman, es decir, que tumores que están a nivel de la cavidad craneal, de metástasis, etc., o tumores como el meduloblastoma, es decir, o ependimoma, pueden sembrar, pueden salir células que caen al líquido cefalorraquídeo y se van sembrando
entre la dura madre y la médula, ¿no? O carcinomatosis meningia, porque haya algún problema de cáncer y metástasis arriba. Bien, llegamos por último a qué es lo que se hace con estos tumores una vez que se ha diagnosticado. La complejidad quirúrgica ha sido realmente grande y hoy día yo creo que se debería de hablar de un quirófano para hacer cirugía de columna, porque hay algunas cosas que son específicas de la columna, como puede ser una mesa especial, que ya otras veces hemos hablado, que es la mesa de Jackson, que permite al paciente estar absolutamente, digamos, en el aire, sujetado por una estructura que es de fibra de carbono y que permite que los rayos se pueda hacer un TAC y sea totalmente radio transparente, ¿no? Entonces, pues que esos rayos pueden hacer un TAC, está el microscopio, neurofisiología, es decir, es una idea o un concepto mucho más complejo que un quirófano. Yo creo que hay que hablar de quirófano. ¿Por qué? Pues porque hay que contar con el TAC, con el neuronavegador, con neurofisiología, el microscopio, esa mesa que hemos dicho, motores que se colocan, coagulación bipolar, etcétera. Es decir, es una parafernalia realmente muy importante para conseguir con éxito la extirpación de estos tumores, ¿no? Y estos tumores, más o menos, cómo se hace de una forma rápida, pues siempre se hace la incisión por línea media al nivel donde nosotros tenemos, está uno guiado por TAC, se separan los músculos y lo que para evitar que antes se hacía la minectomía, es decir, se quitaba la parte posterior de las vértebras, hoy día existe una técnica que con motor o con otros determinados instrumentos se puede cortar las láminas, sacarlas fuera y después volver con unas placas especiales y tornillos, volverlas a incorporar, de manera que mantenemos la integridad anatómica de la columna, que es mucho mejor. Después se abre la dura madre, el neurofisiólogo está controlando toda la situación. Estas son imágenes del tumor, estamos con microcirugía, esto es una cosa muy parecida del tumor, y podemos ir sacándolo. A veces hay que trocearlo o se puede algunas veces pues sacarlo en bloque. Y después pues se cierra la dura madre y se coloca las láminas que tenemos y la hemos sacado. Y bien, y nada más, muchas gracias y ya si de todas formas en la página web, entrando a la derecha, pues pueden poner en la zona de búsqueda pues tumores, este tipo de tumores extradurales, intramedulares o neurinomas, etcétera, y pueden encontrar más información, aparte de que también verán algunas películas de intervenciones reales que se han hecho. Muchas gracias.